Mi nombre es Carmen Gloria Gómez. Mi, mi nombre es Carmen Gloria Gómez. Soy la administradora de un WhatsApp de cuidadores que se creó de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, con la finalidad de poder apoyarnos entre nosotros en relación a temas que tienen que ver con los cuidadores propiamente tal, para el cuidado de ustedes. Es por eso que el primer semestre hemos realizado con la charla de hoy día 5 charlas más que fueron en relación a las emociones, al duelo, a la sexualidad en el adulto mayor, a la credencial y sus beneficios. La última fue salud integral, eh, conexión mente, cuerpo y espíritu. Y el día de hoy tenemos la charla sobre la importancia de la identidad de los cuidadores. Y tenemos el agrado de poder contar con una psicóloga que es magíster en salud. Ella se llama Mónica Molina. Ella la conocí justamente porque ella también tiene un WhatsApp de cuidadores, y encontré uno de los temas que trató ella en una reunión. Encontré que era muy interesante poderlo compartir con las personas que están en el WhatsApp de las cuidadoras que veo yo. Esto no quita que después nos podamos unir, a lo mejor en un solo grupo, pero lo importante es que aprendamos y que nos sintamos, que estamos con alguien que nos puede escuchar, que nos puede ayudar, o que nos puede simplemente tender de repente una palabrita en ese WhatsApp. Así que voy a dejar a Mónica para que se presente fuera de lo que yo ya dije y comience con esta charla. Les voy a silenciar los micrófonos, ojalá que los podamos tener todos en silencio hasta que cuando Mónica pida que los abran, ustedes los abren, pero la idea es mantenerlos cerrados para podernos escuchar y principalmente escuchar a Mónica. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carmen Gloria. Buenas noches para todos, para todas. Realmente, pues, es un gusto para mí poder acompañarlos en este espacio. Hace un tiempo vengo trabajando con las cuidadoras y realmente ha sido muy enriquecedor para mí y sobre todo se ha generado un grupo, una comunidad que se enriquece de este proceso de formación, de este proceso de acompañamiento, porque el objetivo es realmente brindar herramientas para que, bueno, se pueda ejercer mejor esta tarea de cuidar. Así que Carmen Gloria me ha invitado a participar con este tema de la identidad del cuidador, un poco porque es difícil configurarse la misma identidad, ¿verdad? Porque de repente, a veces ejercemos la tarea de cuidado, pero no nos identificamos como cuidadores, ¿verdad? Y implica que empecemos a reconocer también ese rol que cumplimos. O, por el otro lado, a veces creemos que todo lo que nosotros somos son simplemente cuidadores y descuidamos esos otros roles, particularmente de mujeres, ¿cierto? U hombres, aquí veo hombres y me parece extraordinario poder compartir también este escenario con los hombres porque realmente en la mayoría de los casos, pues quien cuida es una mujer, pero qué bonito que podamos tener esta perspectiva también, integrarla y poder aprender desde allí. Así que, bueno, entonces, ¿ya pueden ver mi pantalla? Sí, maravilloso. Entonces hablemos de la importancia de la identidad del cuidador. Voy a contarles un poquito también quién soy yo. Soy madre, primero que todo, de dos hermosos hijos, casada, soy colombiana, y en mi parte profesional, pues soy psicóloga. Ya hace más de 13 años que vivo aquí en Chile y tuve la oportunidad justamente, como decía Carmen Gloria, de hacer una maestría en psicología de la salud. Mi experiencia como docente universitaria y como investigadora me llevó a conocer el mundo de los cuidadores a través de la investigación y desde allí que me interesó particularmente esta población, esta comunidad, y encontré en estos espacios una forma de poder contribuir. A veces
mi sentir como profesional, ¿cierto? Era que a veces nos quedábamos en la teoría, en las aulas de clase, en las investigaciones, y no hacíamos realmente algo que pudiera contribuir a transformar estas condiciones. Y bueno, eso me llevó también a crear a fundar este grupo, esta comunidad que se llama Guardianas del Cuidado, ¿cierto? Desde Vitalmente, que es como el marco desde donde yo como profesional también realizo, diseño y ejecuto programas de acompañamiento y de educación y de formación para las cuidadoras, particularmente en el área del autocuidado. Así que, bueno, esto hace parte también de mi identidad. Ya vamos a ver cómo se integra toda esta presentación en este espacio. Antes de empezar, me gustaría compartir con ustedes algunos de estos acuerdos que hacen parte de la manera en que me gusta manejar este espacio, ¿verdad? Para que todos podamos estar de acuerdo y que este sea un espacio realmente enriquecedor para todos y muy respetuoso también en las participaciones y que se pueda establecer una comunicación aquí más que una charla. Que efectivamente les puedo compartir información, me gusta establecer una conversación. Así que van a haber momentos en que les voy a pedir su participación, que puedan abrir sus micrófonos, que puedan tener la confianza de hacer sus preguntas, de contar su experiencia, porque son ustedes los que enriquecen este espacio. Así que parte de los acuerdos, pues primero, pues es escuchar atentamente a quien desee participar, respetando esa intervención, ¿verdad? Participar desde su autenticidad, ¿cierto? No tengan miedo a equivocarse, aquí nada es correcto o incorrecto, simplemente todo lo que ustedes tengan para compartir y aportar enriquece este espacio. Así que sin miedo, sin prejuicios, adelante con sus participaciones. No juzgar, ni juzgar al otro, ni juzgarse a sí mismo. A veces somos muy fuertes cuestionándonos, ¿cierto? Lo que pensamos o lo que sentimos. Y aquí la idea es que ustedes puedan liberarse de esa actitud de juicio y nos entendamos como personas absolutamente valiosas en nuestro quehacer y estamos aquí para respetarnos y para compartir lo que somos, desde lo que somos. Así que seamos generosos también con el uso del tiempo. A veces podemos emocionarnos y extendernos en nuestras intervenciones, pero considerar que probablemente todos también queremos participar. Entonces, en la medida de lo posible, medir ese tiempo. ¿Están de acuerdo? Pueden compartir su dedito arriba, eso maravilloso, o por el chat también pueden ir participando. Si van a haber preguntas, también por allí lo podemos hacer. Carmen Gloria me va a ayudar ahí a tomar nota de algunas preguntas y en el momento vamos a poder responderlas. Entonces, si están de acuerdo, vamos a empezar, a ponernos en la intención de que este sea un espacio de aprendizaje, pero también de compartir, de que este sea un momento para ustedes, que se entienda que este es un espacio que ustedes están regalando a ustedes mismos. Entonces, eh, tratar de concentrarnos, de disponer nuestra atención, de sabernos en este momento, en el aquí, en el ahora, para poder realmente aprovecharlo, ¿verdad? Esta es mi intención para hoy, poder realmente compartirles y entregarles un poquito de mí, de lo que sé, pero también que ustedes puedan enriquecerlo con su experiencia. Esto es un poco parte de cómo yo concibo el cuidado. Hay muchas maneras de vivirlo, de sentirlo, ¿verdad? Pero para mí, para la comunidad con la que nosotros trabajamos, el cuidado es una vocación, ¿cierto? Y se entrega desde el amor y nuestras más grandes posibilidades. Por tanto, es una oportunidad que tenemos para crecer, para aprender y para entregar también lo mejor de nosotros. Por tanto, todo aquello que contribuya a que nosotros podamos aprender más de esta labor de cuidado eh, y aprender más sobre nosotros mismos, sobre cuáles son nuestras herramientas para hacer mejor el cuidado, pues realmente va a permitirnos
encontrar las formas para ir superando esas dificultades y ver realmente esto como una oportunidad para estar mejor, para cuidar de nosotros mismos y para cuidar desde ese propio bienestar. Un poco esa es la orientación y eso es lo que trabajamos en nuestro grupo y lo que quiero también dejarles aquí compartido. Así que bueno, vamos a entrar en materia para poder realmente aprovechar este tiempo. Pero aquí los quiero invitar a que me compartan qué es la identidad, qué se entiende por identidad. Aquí pueden abrir sus micrófonos o, como les decía por el chat, si quieren, adelante, ir compartiendo. Es aquello que identifica a cada persona y que la hace diferente a la otra. Muchísimas gracias, Susana. Así es. Eso va en la línea de saber que todos somos diferentes, ¿verdad? Pero que hay algunas cosas que nos caracterizan o nos identifican justamente. ¿Alguien más? El saber quién soy. El saber quién soy. Maravilloso. Enriqueta, fuiste tú, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias. Y a veces esa pregunta tan sencilla nos resulta tan fácil contestarla, ¿verdad? ¿Quién soy? Es más, muchas veces ni siquiera nos hacemos esa pregunta. Y aquí encontramos que la identidad em, la van configurando diferentes elementos, ¿cierto? ¿Qué hace que nosotros podamos identificar quiénes somos, ¿cierto? O qué nos hace diferentes unos a los otros. Encontramos que hay diferentes elementos de la cultura que van interfiriendo o van aportando a que nosotros construyamos esa identidad de una manera diferente, ¿verdad? Vamos a hablar también de lo que configura la identidad un poco de la mujer para poder ir avanzando en cómo se configura la identidad de la cuidadora. Pero aquí, por ejemplo, para culturalmente, ¿cierto? Y venimos desde una tradición, probablemente desde nuestros hogares, desde la misma educación que se nos ha impartido, de que las mujeres jugamos un rol de cuidado, como que por naturaleza somos cuidadoras, ¿cierto? Porque por naturaleza nos configuramos siempre para el servicio y muchas veces para la atención del otro. Entonces, la mujer desde siempre, ¿cierto? Se ha configurado desde esa mirada, por ejemplo, que va a crecer, va a ser esposa, madre, ¿cierto? Que a veces la hija va a ser la que cuida de los padres. Entonces son patrones que se han ido constituyendo. Yo no quiero entrar en la discusión desde una perspectiva de género, que bien pudiéramos tener, porque mi interés más es poder llevar estos elementos para comprender cómo se configura también la identidad propia de la cuidadora, que sería como una mirada más específica del rol que se cumple. Aquí entonces podemos ver que las creencias sobre la identidad son las que influyen directamente en las decisiones que tomamos, porque como lo decíamos, pues va a decir quiénes somos y quizás lo que creemos de nosotras mismas, lo que creemos que somos capaces de hacer. Muchas veces ese límite que a veces tenemos respecto a lo que pensamos de nosotros o lo que pensamos de que lograremos hacer va a estar en función de eso que creemos de nosotras mismas, de aquella creencia, aquella limitación o no, ¿cierto? Para poder hacer las cosas. Aquí vemos entonces que la identidad la configuran las creencias, las culturas y las experiencias. Probablemente otros no estén de acuerdo con que la mujer, ¿cierto?, tenga que ser la que cuida, sino todo lo contrario, que es la mujer la que sale, trabaja, como decimos, consigue el pan para la casa, ¿cierto? Puede tener otra experiencia que la llevó a configurar esa identidad de una manera diferente. Ahora pensemos entonces un poco en qué elementos de la cultura, de la educación o de sus experiencias configuran esta identidad de una cuidadora. ¿Qué las hace cuidadoras a ustedes?
Voy a bajar un En poquito la el, opción para poder hablar de esto un ratito. en el caso mío, me hace cuidadora el hecho de ser madre. Ok, Como la opción, digamos, de tener que cuidar a la hija porque el padre tenía que trabajar y su hermana estudiar. Entonces, es la madre que siempre tenemos más, sobre todo cuando son guaguas, estar con los niños. Y cuando vienen con complicaciones nos quedamos con ellos. así es, Alicia, gracias. Eh, claro, vemos que cuando nace un hijo, nace un cuidador. Y cuando nace un hijo con alguna discapacidad, pues efectivamente esa labor del cuidador se va a perpetuar de una manera diferente, ¿cierto? A nuestra comunidad, por ejemplo, pertenece una fundación española que se llama Madres Sin Límites y justamente es un grupo de madres, todas con hijos, con algún nivel de discapacidad y de dependencia, y desde su experiencia, pues cómo se va configurando ese rol diferente del cuidado que ejerce una madre al cuidado que ejerce una madre con un niño con alguna condición diferente, ¿verdad? Porque la mamá simplemente espera que por el desarrollo normal de su hijo vaya siendo más independiente, vaya logrando ciertas cosas, ¿cierto? Como parte de su desarrollo, pero resulta que a veces esa expectativa no se cumple y es todo lo contrario, sino que va aumentando esa dependencia, esa necesidad de que el cuidado sea permanente. Y esa mamá que configuró como parte de su rol, y por eso les decía que iba a compartir desde que me presenté, ¿cierto? ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy madre, primero, ¿cierto? De dos hijos. Soy esposa, vean cómo yo voy configurando a veces, y ahí venimos a introducir esos elementos de la cultura, ¿cierto? ¿Quiénes somos? Vamos a compartir ya ahorita esas preguntas para que lo vayan pensando. ¿Desde dónde estamos creando esa identidad? Entonces ahí vemos cómo las cuidadoras, si nos dedicamos solamente al cuidado, vamos a decir desde el principio, yo soy cuidadora. Y hay otros elementos que también debemos rescatar de nosotras como mujeres, porque decimos que el cuidado pasa a ser solamente un rol, no es todo, no es toda nuestra vida, no somos el 100% cuidadoras. Y a veces se nos olvida. Y cuando nos enfocamos solamente en esa parte de nuestra vida, pues vamos dejando de lado muchas otras cosas que pueden generar en algún momento, por ejemplo, insatisfacción o frustración, ¿cierto? Porque no pudimos, porque creemos que no tuvimos la oportunidad de desarrollar esas otras áreas. Por eso les decía también desde el principio que también podemos ver el cuidado como una oportunidad de crecimiento. Y esto si realmente empezamos a ampliar nuestra mirada como cuidadores. Y esa es mi intención aquí, mostrarles cómo, si bien tenemos una persona a nuestro cargo, si bien por alguna condición de salud, por una condición permanente o transitoria, ¿cierto? Porque puedo estar cuidando a mi mamá que tuvo una cirugía, ¿cierto? Entonces me convierto en una cuidadora de una manera transitoria y ahí es más fácil decir, ok, es un rol que desempeño por un tiempo. Pero cuando esto se perpetúa en el tiempo, se hace más largo, entonces yo voy asumiendo que lo único que yo soy es lo que yo hago. Y aquí quiero que vayan pensando que son cosas diferentes, porque una cosa es lo que yo soy, ¿cierto? Ese ser, la otra es el hacer, la otra es el tener. ¿Desde dónde estoy yo configurando mi identidad? Y lo decía Alicia, ¿quién eres? ¿Desde dónde me estoy pensando? ¿Desde lo que hago? Porque cuando dice yo soy cuidadora, tú, es lo que tú haces. Probablemente eres más que cuidadora. Eres una mamá, eres una mujer con sueños, con aspiraciones, con deseos,
con otro tipo de necesidades. Entonces las invito a que vayamos pensando un poco desde dónde nos vamos a responder estas preguntas, ¿cierto? ¿Cómo nos vemos a nosotras mismas? Si tienen ahí donde anotar, o si le quieren poner en el chat, o si se quieren tomar un minutito para pensar estas tres preguntas, que es a través de las cuales las invito a reflexionar esta noche. ¿Cómo se ven a ustedes mismas? Probablemente cómo se ven cuando se miran al espejo, más allá de vernos las canas y que siempre nos estamos juzgando y criticando lo que vemos. ¿Cómo nos estamos viendo? Preguntarnos también cómo nos están viendo los demás. Si realmente somos esas personas que estamos haciendo nuestra tarea de una manera alegre, entregada, con amor, o somos aquellas que lo estamos haciendo por resignación, por obligación, em, aquellas que nos hemos dejado superar por las adversidades del día a día, que son reales, porque no estoy diciendo que no son reales o que no las inventemos o como muchos piensan que nos estamos ahogando en un vaso de agua, no, yo creo que la carga de las cuidadoras es real, pero a partir de eso, ¿cómo nos están viendo los otros? Porque también esa identidad del cuidador, este factor lo aporta demasiado. Cuando somos mujeres, ¿cierto? Generosas, que saben que siempre pueden contar con nosotros, que somos serviciales, que estamos atentas siempre a la necesidad del otro, pues como que nos vamos encajonando, digamos, en ese perfil. ¿Y qué ocurre? Muchas veces, cuando hemos sido cuidadoras, y por alguna razón, ¿cierto? Perdemos ese objeto de cuidado, esa persona ya no está por la naturaleza misma de la vida o de la enfermedad, ¿cierto? Y perdemos ese rol, pasa muy poco tiempo para que parezca otra persona o podamos seguir desempeñando ese rol, porque creemos que lo único que podemos hacer o que lo que hemos hecho por mucho tiempo ha sido cuidar. Y esa también es una invitación o un punto de reflexión que quiero dejarles. ¿Qué pasa si al pasar mucho tiempo en este rol de cuidadoras, ustedes se pierden la posibilidad de explotar otras áreas de su vida? Y al final me he encontrado mucho con el tema de yo ya no sé qué hacer ahora que no está la persona que cuido. Está esta configuración, quizás han escuchado el concepto del nido vacío, ¿cierto? Que es cuando uno es madre y ya los hijos crecen y se van de la casa y de repente yo que me había dedicado absolutamente a mis hijos con tanta entrega, que siempre había estado atento a sus necesidades, ¿verdad? A la preparación de sus alimentos, a su ropa, a su ida, venida. Oh, y de repente se van. ¿Por qué? Porque así es la vida. Y yo digo, ¿y ahora qué hago? Y entra como esa crisis que se configura, digamos, en la literatura como el nido vacío. Y aquí puede pasar. Y eso sucede porque hemos centrado nuestra identidad en una sola cosa, en ese caso, en la maternidad. Entonces, con estos elementos, quiero invitarlas a cuestionarnos un poco em, sobre qué las está definiendo a ustedes en este momento. Vamos a ver, por aquí hay unos comentarios en el chat. Así es, Sonia. Además me ven como una buena hija, como una buena persona. Y qué difícil a veces es romper eso.
No porque esté mal que seas buena hija o buena persona, sino que cuando tú quieres dar un no, por ejemplo, cuando te sientes cansada, cuando dices, oye, pero es que soy yo quien siempre me encargo de, entonces todo el mundo dice, ah, pero tú, si tú siempre estás tan dispuesta y que seamos buenas personas y que seamos buenas hijas, no significa, por ejemplo, que no podamos dar un no por respuesta. Esa es una también de las grandes, no sé si características de las cuidadoras, pero sí de los elementos a trabajar por parte de una cuidadora. Y es como decir no. Nosotros hemos trabajado mucho el tema de límites, ¿cierto? ¿Cómo establecer límites? ¿Por qué establecer límites? Porque es fundamental cuando estamos hablando de sobrecarga, por ejemplo. ¿Qué nos sobrecarga? Bueno, pues que encima de que estamos viendo por nuestras cosas y por la de la otra persona, siempre aparece quien nos están cargando muchísimas más cosas, ¿cierto? Aquí nos dice Gloria, mi madre es cuidadora de mi hermana, con minusvalía, y mi padre con demencia vascular. Ella es generosa, creativa y artista. Qué rico que además esa cuidadora pudiera explotar y aprovechar esas otras habilidades. Imagínense si yo siendo una persona creativa que le gusta la pintura, ¿cierto? Por ejemplo, o el bordado, qué sé yo, tuviera la oportunidad de tener un tiempo para hacer estas actividades. Porque ahí viene la otra patita de las cuidadoras. No tenemos tiempo. Estamos cansadas para hacer cualquier otra cosa adicional que queramos. No estoy diciendo que no sea cierto, es muy, muy cierto. Por eso debemos aprender muchos otros elementos de manejo del tiempo, de delegar actividades, de cómo construir redes de apoyo, ¿verdad? ¿Puedo contestar la primera? Adelante, Alicia, feliz de Ya. escucharte. Dice, ¿cómo nos ven, cómo nos vemos a nosotras mismas? Eh, yo soy muy exigente conmigo misma, y eso involucro a mi hija, que también le exijo a ella. Y Natacha tiene ya 31 años, ella tiene síndrome de Down, es bien autónoma, hacemos todo juntas. Entonces, mi identidad es siempre estar pegada con ella, porque somos las dos solitas. Porque ya mi hija mayor está casada y el papá partió a la presencia del Señor, así que nos quedamos solitas. Pero hacemos de nuestra vida lo mejor posible y somos buenas para salir. Nos gusta salir a visitar a las personas en situación de discapacidad, que estamos haciendo eso. Entonces yo me veo activa. En ese sentido me veo activa, con ganas de hacer nuevas cosas. También me veo compartiendo mucho con mis nietos, mi familia. Tenemos muy buena convivencia. Entonces, ¿cómo me veo yo misma de darle a mi hija y yo ser feliz y no atarnos en la casa? Entonces yo pienso que de ahí que está el interés de querer salir, ¿ya? Entonces, y me veo feliz, yo me veo feliz, me veo realizada, eh, soy feliz con mis hijas, con mis nietos, con mi Señor, con mi iglesia, lo que hago. Así me veo yo, viviendo y disfrutando mis días hasta que el Señor diga, y tratando de hacer lo mejor posible. Y siempre darle un revés a la vida y seguir para adelante. Así me veo yo. Después de haber trabajado mucho en la vida, pero hoy estoy en momentos más relajados, descansados. Yo creo que me lo merezco y así me veo. Qué bonito, Alicia. Muchísimas gracias por compartir. Mira qué linda tu experiencia porque también lo haces desde
desde haber probablemente transitado por muchos momentos, ¿cierto? Muchas dificultades. Exacto. Es evidente que ese logro o esa descripción que tú haces de ti misma justamente está muy enriquecida y es una definición muy madura de ti y que se centra no solo en lo que haces. Y aquí vemos una identidad muchísimo más integral en lo que tú reflejas y quiero reforzar algo muy importante y es la espiritualidad. La espiritualidad está documentado que es un factor protector para la salud mental, incluso la salud física, porque es esa fuerza que te mantiene, es ese impulso, tienes una motivación que te hace salir adelante, ese espíritu, esa fe que tú tienes, ¿cierto? Y que manejas desde tu espiritualidad realmente es un factor protector, así que hace parte de cómo configuras, viste, tu identidad y te quedas no solo en el hacer, sino en lo que tú eres como ser humano. Eres como mujer, eres una mujer alegre, eres una mujer que te gusta salir, servir. Cuando dices yo voy a visitar a otras personas con discapacidad, ¿cierto? Hace parte de tu humanidad y estás desarrollando otras cosas que te hacen feliz, otras cosas que te permiten a ti ser, hacer, tener. Entonces, gracias porque efectivamente configuras una identidad muchísimo más redondita, digamos, ¿cierto? Y no te quedas solo en una parte de ella. ¿Alguien más nos quiere compartir? Ya, sácalo. ¿Eh? Sácalo. Aquí vemos también a Rosa que nos comparte como dedicada, ¿cierto? Casi al 100%, ¿no? Como cuidadora de su madre, ¿cierto? En familia materna, a pesar de ser pequeña, se mantiene alejada y como si yo no hiciera nada. Importantísimo, Rosa, porque hace parte de otro elemento de la identidad del cuidador, ¿cierto? A veces es una labor invisibilizada, no la ven, otros no la ven. Otros consideran que porque es tu mamá, tu obligación, tu deber es cuidar. Entonces, no te ven como ejerciendo tu rol de cuidadora, sino como la hija que tiene que cuidar a su mamá. Entonces eso también hace que se desdibuje, ¿cierto? Y tú esperas y requieres, necesitas ese reconocimiento también por parte de los otros de ese rol de cuidadora. Y a pesar de que lo haces de manera exclusiva, es importante que también vayas pensando en otras cosas que te pueden ir complementando, ¿cierto? Sobre todo porque, como les decía, al final es muy fácil caer en el burnout, en este agotamiento, pero sobre todo también en la frustración, en experimentar como cierto, eh, como que te anulas en las otras partes de tu vida. Entonces, la invitación siempre es a ver qué otra forma y de qué otras formas tú puedes encontrar esa satisfacción. Yo no estoy diciendo que el cuidado no les genere satisfacción. De hecho, una de las cosas que más hemos documentado, ¿cierto? Es que a pesar del agotamiento, el cuidador, digamos, informal, que en este caso son los familiares, experimentan una gran satisfacción porque es una labor que se realiza con amor y el bienestar del otro realmente genera también mucha felicidad. Pero o sea, el agotamiento físico y emocional es real, es real. Quiero leer por aquí también lo que nos dice Sonia. Yo me vine al sur cuidando a mi primo que tiene síndrome de Down, que quedó sin madre y sin un padre que estaba ausente. A mi madre que tiene demencia senil y recuperando a mi hija que está un poco alejada. Yo me siento feliz por estar con mi familia. Sonia refuerza lo que les venía diciendo, de cómo a veces ese servicio y esa entrega al otro realmente genera una profunda satisfacción. Y eso hace parte también de poder expresar, ¿cierto? De esta manera lo que ustedes son y el servicio también nos genera parte de esa realización. Aquí, por eso nuevamente les digo, la invitación es a que ustedes realicen como ese autochequeo, ese examen también
para ver cómo se están viendo ustedes, cómo los están viendo los demás y qué emociones de alguna manera les está generando esto. Aquí vamos a ver entonces que hay diferentes maneras de definir esa identidad, pero que hay elementos acerca del saber, ¿cierto? Del ser o del sentir y del tener. Y cuando pensamos, ya vamos a pensar en este monito como si fuera la cuidadora. Vamos a pensar que hay elementos que deben saber. Y aquí ustedes me van a ayudar para saber qué es eso a nivel de conocimientos, ¿cierto? Que tendría que saber una cuidadora. ¿Qué han tenido ustedes que aprender, por ejemplo, para poder desarrollar mejor esa tarea de cuidado? ¿Quién nos quiere compartir? A ver, por ejemplo, yo me he encontrado de verdad historias extraordinarias de ustedes mismos, ¿no? Como, por ejemplo, aprenden a poner una sonda, realmente incluso a veces a poner ciertos catéteres o hacer el aseo de alguna herida, por ejemplo, cómo aprenden a movilizar un paciente o una persona que está postrada. em, Ciertas cosas que uno en su vida cotidiana probablemente no tendría que saber o no tendría la oportunidad de saber, de aprender, si no fuera por esa situación en la que ustedes están haciendo el cuidado, ¿cierto? Probablemente aquí nos dice Jesús, o el aprender de primeros auxilios, ¿cierto? Cómo guardar la calma en urgencias. Ahí vamos al segundo nivel, ¿cierto? Que es el sentir, cómo yo aprendo a regular mis emociones, cómo aprendo yo a manejar cierta ansiedad, ¿cierto? Esa angustia que puede generar una situación de espera en una sala de urgencias. Aquí Isabel nos dice aprender de las malformaciones con las que nació mi bebé y los cuidados clínicos asociados. Ileostomía, cambiar placas. A eso me refiero, Isabel, acerca del saber, aquellas cosas. Y aquí, entonces vemos estos elementos, ¿cierto? Hay un saber técnico que hace parte de su rol como cuidadora. Ustedes han tenido que meterse probablemente en un campo inexplorado, que antes nunca se hubiesen imaginado. He conocido las que se convierten, pero en expertas en el campo en que están, en la condición de cuidado en la que están atendiendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay que saber sobre la enfermedad y es una de las como principales necesidades de los cuidadores. Entonces yo también debo saber que como parte de mi rol como cuidadora, debo dedicar tiempo, esfuerzo a aprender y a saber más sobre la condición de enfermedad, la salud, ¿cierto? La condición médica de la persona que estoy cuidando. Debo saber y aprender más sobre las condiciones para realizar ciertas curaciones, la atención que yo le debo brindar. Incluso debo aprender a cómo manejar a esa persona en su salud mental también, ¿cierto? Una de las cosas es que yo siempre me preocupo de cómo, por ejemplo, si las personas están molestas o se ponen más irritables o si están más tristes o deprimidas, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos que yo como cuidador también puedo ayudar para que esta persona salga de estos elementos? Y vamos a pasar al ser, ¿cierto? En el nivel del cero, del sentir, ¿cómo es una cuidadora? Son personas más preocupadas, ¿verdad? Más sensibles a las necesidades del otro, o son personas que se frustran más rápido, ¿será? O que tienen alta tolerancia a la frustración. ¿Qué creen ustedes? En esto de ser y sentir, va de acuerdo con nuestras propias sensibilidades, porque yo me he encontrado con cuidadores y personas que no tienen la capacidad
de cómo hacer las cosas, como así otras personas que hacen lo posible, como usted decía, aprenden incluso a colocar sonda, a saber ver un examen, se involucran más. Y las otras personas que no pueden acercarse tantos, yo lo que he ido viendo, que las toma mucho el miedo a lo desconocido de lo que no saben. Entonces, por eso tomo lo anterior que usted dice, que uno tiene que instruirse, tiene que investigar, ir conociendo a su enfermo, conociéndolo no tan solo de su personalidad, sino que su propia enfermedad o condición. Entonces, ahí uno se puede ir desarrollando de otra manera. Yo tuve la gran bendición de que me encontré con muchos profesionales que me enseñaron mucho y aprendí mucho, mucho de los profesionales, porque cuando yo fui madre de Natasha, yo era absolutamente ignorante en el tema, qué es lo que era el síndrome de Down y de la enfermedad que ella traía, una cardiopatía severa. Entonces, a raíz de eso yo aprendí muchísimo. Y por eso doy gracias a Dios que me encontré con muy buenos profesionales. Entonces, también ahí esta palabra de ser uno, desarrollarse y una cosa junta con el sentir. Yo me aboco más al sentir de madre, es mi experiencia. Entonces, como también hay profesionales en la área de salud que son muy sensibles y sienten mucho y tienen mucha compasión con sus pacientes. Entonces, eso, el sentir, va muy de la mano como poder asistir a una persona que esté postrada o enferma o comprender su enfermedad. Así es, Alicia. Hay muchos elementos. Aquí este es un aspecto que se requiere fortalecer mucho en los cuidadores. ¿Por qué? Aquí me mencionaban también en el chat todo lo que tiene que ver con el dominio de la paciencia, vivir con la incertidumbre, ¿verdad? Cómo aprenden a manejar ciertas situaciones emocionales, quizás la misma frustración. Luego vemos cómo van pasando diferentes situaciones que le exigen emocionalmente a un cuidador y por eso gestionar las emociones, identificar qué tipo de emociones son, con cuáles estoy viviendo yo, cómo las manejo, cómo las expreso, cómo las comunico, ¿verdad? Efectivamente uno hace parte de este sentir, hace parte de este sentir. Vamos a leer por aquí. Pero Jesús nos dice con el dominio propio y la paciencia, con mucho amor, se postergan, no se miran a sí mismas, ¿cierto? Dice Ana, yo trato de aprender sobre salud de la persona, de la condición en la que es importante, la comida, la higiene, la salud. Así es. Entonces, vamos configurando estos tres elementos, ¿cierto? De la identidad. ¿Qué necesita saber un cuidador? Vemos elementos técnicos asociados a la salud, a la condición de la persona que estamos cuidando, aspectos relacionados con su alimentación, con su protección, también cómo brindarle una salud mental, una salud física. Y vemos estos elementos del ser o del sentir, ¿cierto? ¿Cuáles son mis recursos emocionales para ejercer mejor mi trabajo, mi rol como cuidadora, ¿verdad? Esta compasión, incluso cómo manejo yo la paciencia, la entrega, el amor, ¿cierto? Para el otro. Y vamos a ver también que hay un elemento del tener. Este tener es finalmente no solo tener en lo material, sino, como decíamos, por ejemplo, la posibilidad de desarrollarse en otras áreas que le genere igualmente satisfacción, ¿cierto? Entonces, digamos que compone como estos tres elementos la perspectiva de la cuidadora. Ahora, vamos a ver que hay ciertas expectativas del mundo, ¿cierto? De la sociedad, incluso de la familia. Y aquí, por eso también era importante saber cómo nos ven los otros.
¿Qué se espera? ¿Qué es lo que dice un poco la sociedad, el medio, las personas que nos rodean, aquellas personas que nos importan a nosotros? Voy a bajar la presentación un poco para poder compartir desde sus experiencias, ¿cierto? ¿Cuál es la distancia que hay de eso que se espera que hagan ustedes o que sean ustedes como cuidadoras y aquello que ustedes realmente sienten que están dando o cómo están ustedes ayudando a esa otra persona que está a su cargo? Gracias, Rosa. Nos dice aquí, cuando se enferma un hijo, un ingresa a un mundo nuevo, donde debemos aprender sobre las patologías de nuestro hijo para poder ayudarlos. Así es, Rosa. Entonces, ¿cuál es esa expectativa? Justamente, ¿cierto? A veces que esa mamá, y vamos a utilizar el ejemplo, esa mamá a la que llega un hijo con ciertas necesidades y necesita enfocarse en su cuidado, se espera que así sea, ¿cierto? La expectativa es que esté 24/7, como ustedes lo han dicho, que sea una mamá abnegada, feliz de estarlo cuidando, y yo no digo que no, pero en el tiempo vemos que esto es una montaña rusa, ¿verdad? Donde también es lícito, es aceptado, es normal que se sientan cansadas, que se sientan agotadas. A veces no se dice, porque ¿cómo va a decir una mamá, oh, estoy cansada de mi hijo? Oh, qué feo, la sociedad lo rechaza, ¿verdad? No somos capaces de decirlo. ¿A quién se lo vamos a decir? ¿Qué me he encontrado yo? Que en estos espacios donde a veces no nos conocemos, ¿cierto? Mutuamente, donde simplemente nos hace coincidir el hecho de que somos cuidadoras, es un espacio que se ha vuelto muy bonito para expresar ese tipo de cosas. No solo el cansancio, sino los miedos, las frustraciones. A veces pensar, por ejemplo, en la muerte de mi hijo. ¡Ah! Y uno dice, ay, no, no lo quiero pensar, ni Dios lo quiera. Pues ni Dios lo quiera en su momento, pero es una realidad. Pero no está lícito darnos el permiso de ni siquiera pensarlo, porque entonces nos van a clasificar como malas madres. O una hija que diga, ¿sabe qué? No quiero cuidar más a mi mamá. ¿Por qué no viene alguien y este fin de semana o por este mes puede hacerse cargo de mi mamá si tengo más hermanos, ¿verdad? Ay, pero ¿cómo la hija no va a cuidar a su mamá? Entonces, las quiero invitar solamente a que se cuestionen qué está esperando, cuál es la expectativa, qué es lo que se está esperando de un cuidador y cuál es su realidad. No la del vecino, no la del amigo, no. ¿Cuál es su realidad? ¿Y cómo se sienten frente a eso? ¿Se sienten más exigidas? ¿Sienten que sí dan la talla como para decir, oh, yo soy sí la cuidadora? ¿Sienten que les falta mucho? ¿Sienten que tienen que aprender mucho más, que están en deuda, que no les alcanza, que quisieran, no sé, saber más, hacer más, ser más? Porque lo que me he encontrado es que se genera esa insatisfacción. ¿Puedo hablar? Adelante, te escuchamos. Ha sido como muy contradictorio, muy difícil para mí pensar que yo primero cuidé a mi papá hasta que falleció y ahora me toca a mi mamá, que estoy cuidando lo que tiene 89 años. Y me di cuenta que con los años yo no pude trabajar remuneradamente
Y fue un sacrificio para mi familia, para mi esposo y para mis hijos. Ha sido difícil para nosotros. Y mis hermanos, ellos siempre dijeron, no, la Maggie nos cuida, la Maggie cuida a mi papá, después la Maggie cuida a mi mamá. Pero yo he pensado, nadie vio ese deterioro económico y también es muy difícil, es imposible hablarlo porque dirían, qué feo si uno cuida por amor. Pero yo de alguna manera dañé a mi familia y me dañé yo porque recién estoy entendiendo que yo podría haber hecho más cosas y lo que me enfoqué fue a cuidar primero uno y ahora cuidar a la otra y me he estado postergando, aparte de cuidar a mi hijo. Entonces no he tenido un tiempo como para decir qué yo podría haber sido, qué yo podría haber hecho. Pero es muy difícil. ¿Y con quién puedo conversar? Decir, esto me pasa y esa realidad le debe pasar a muchos cuidadores, sobre todo a las mujeres que son más que nada las cuidadoras. Es un perjuicio económico bien grande. Así es, así es. Es un tema que poco se habla, por eso hay que reconocer el esfuerzo que a nivel del gobierno, así sea muy poquitito, pero no quiero reconocer el esfuerzo del gobierno, quiero reconocer el esfuerzo de la cantidad de cuidadores que han ido trabajando, la cantidad de fundaciones, la cantidad de instancias que han ido trabajando para lograr visibilizar el cuidado como un trabajo. Vamos lento, muy lento, pero digamos que hay una luz de esperanza y les puedo decir que a nivel incluso de Latinoamérica, Chile es uno de los pocos países que ha empezado a legislar a este nivel. Entonces, así lo vemos muy poquito, ahí vamos haciendo unos pequeños em, avances en este sentido. Allí te voy a decir que es Hoy una tenía un presencial también. que es una realidad cuando nos postergamos en la parte laboral, ¿cierto? Y tú dejas de recibir tus ingresos y nadie lo ve. Por eso es importante que si tú lo vas a hacer y llevas tanto tiempo a tu alrededor, tu familia reconozca tu rol de cuidadora, porque tú no has sido cuidadora, tú has sido la hija o la hermana o la sobrina que cuida, pero no la cuidadora. Entonces, por eso es tan importante que definamos que en tu rol de cuidadora, por ejemplo, incluyes un tiempo, un esfuerzo, una dedicación, un aprendizaje y todo eso pudiera tener un valor. Y si lo cuantificamos, los otros van a poder verlo, pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacérselo ver a las demás personas, a las personas que están a nuestro alrededor. Por esto esta charla está orientada a eso, a que ustedes empiecen a decantar y a darse cuenta quién soy yo como cuidadora, pero quién soy yo como Mónica, ¿cierto? Como Enriqueta, como Alicia, como Maggie, como Carmen, como Inés, como Carolita. ¿Quién soy yo de este lado y quién es la cuidadora? Porque necesitamos que a nuestro alrededor, incluso en nuestra familia más cercana, empiecen a reconocer este trabajo que ustedes realizan, ¿cierto? Y que se disminuya esta expectativa, que yo no me exija tanto, que yo no quiera hacer más, que yo no tenga que cumplir con las expectativas de los otros, que realmente esto que yo hago alimente y refuerce mi satisfacción conmigo misma, mi felicidad, mi desarrollo como persona, como mujer, como ser humano. Y por eso siempre les digo, es una oportunidad el cuidado, porque por alguna circunstancia, porque Dios así lo quiso, nos lo ha puesto no como un castigo, sino como una posibilidad para que cada uno de ustedes crezca en sus habilidades, crezca en sus posibilidades de desarrollarse como excelentes seres humanos, de que aprendamos a sortear esas dificultades, esas situaciones con mayor fortaleza y desarrollemos esa nueva identidad, ¿cierto? Entonces,
bueno, ya habíamos conversado de estas emociones, lo que genera esa distancia, ese querer satisfacer las expectativas de los otros, ese mundo que les está exigiendo, ¿cierto? No solo como cuidadoras, sino como mujeres, como madres, como esposas, porque además estamos cumpliendo muchos otros roles. Probablemente yo puedo ser la mamá de un niño con discapacidad, pero puedo tener otros hijos y no puedo dedicarme solamente a ese hijo, que me necesita, sí, pero también me necesitan mis otros hijos, pero también me necesita mi pareja, pero también me necesita, no sé, mis amigos, también me necesito yo, necesito ese tiempo para mí, ¿cierto? Entonces la idea es que podamos trabajar, ¿cierto? En este espacio de identificar esas necesidades, de identificar esos roles, de identificar qué las hace cuidadoras y que aquello que ustedes, ese rol que están ejerciendo no las define. Ustedes son más que cuidadoras. Ustedes son mujeres extraordinarias, ¿cierto? Llenas de otras habilidades, con muchos sueños, anhelos, con muchas posibilidades de explorar o explotar eso que tienen ahí adentro. Pueda que también al servicio del cuidado que realizan, porque una cosa no pelea con la otra, pero siempre el camino para que dentro de esa labor que ustedes realizan tengan tiempo y la posibilidad de mirarse a ustedes mismas, de trabajar, de hacer un trabajo personal para el desarrollo de una identidad muchísimo más integrada, más plena, más satisfactoria y que realmente aquello que hacen también contribuya a su felicidad. Entonces, bueno, estamos en el tiempo. Si alguien tiene una pregunta, si tiene algún comentario, si quiere abrir su micrófono, su cámara para compartir, felices los escuchamos. Enriqueta, no te escuchamos. No sé si pudiste abrir tu micrófono, pareciera que sí, pero no te escuchamos. No, No, no te escuchas. no se escucha. Está muteada. Pero es que parece que no. Ahora sí. A ver ahora. No se te escucha, Enriqueta. Ahora, Ahora Ahí. sí. ya. Yo creo que nosotros como mamá, a veces como hija, nos creemos las superhéroes. Pensamos que si pedimos ayuda, las personas que nos van a ayudar o no van a ser capaces de hacer lo que nosotros hacemos. O a lo mejor lo hacen mal. Y a veces te dicen, no te preocupes, yo te ayudo mientras tú haces otra cosa. Pero nosotros, dentro de nosotros, ¿lo irá a hacer bien? A lo mejor mi hija no va a querer estar con ella. Entonces siempre nosotros como que nosotros somos capaces de hacer todo y el resto no hace nada. O no lo hace mejor que nosotros. Yes. Y ahí nos vamos nosotros como mamá, como hijas, como esposa, algunas nos vamos como separando del resto porque nosotros nos creemos que somos las que podemos hacer todo y el resto no puede hacerlo como lo hacemos nosotros. Yo creo que eso también es culpa de nosotros que nos integramos al resto. Entonces, yo creo que eso también nos posterga a nosotros como mujeres, no tenemos el ratito. Así es, Enriqueta. Y eso es otro tema gigantesco que hemos hablado, porque tiene que ver con cómo logramos, uno, crear una red, dos, es un trabajo personal, porque aquello, y configura también la identidad, ¿cierto? Porque es tu seguridad. Es como si uno perdiera la pega y porque otro viene y lo hace y de pronto lo hace mejor. Entonces uno dice, mejor no, mejor que nadie se meta en mi metro cuadrado, pero es un error y debemos trabajar en ampliar justamente porque luego nos quejamos que nadie nos ayuda, que nos toca todo solas, que estamos cansadas,
y resulta que estamos desaprovechando también esas oportunidades. Así que hay que trabajar. Gracias. ¿Algún último comentario? Nos vamos despidiendo. Bueno, yo quiero agradecerles a todas, especialmente a Carmen Gloria, la invitación, este espacio, dejarles extendida también la invitación para que participen en nuestro espacio, que es gratuito y se realiza todos los miércoles. Ahí Carmen Gloria después las va a poder ir invitando a nuestras actividades. Y tenemos otros talleres que vamos a abrir próximamente y seguramente ya las estaremos también invitando a que participen y a que cada vez podamos ser más y más cuidadoras, aprendiendo también del autocuidado, porque es cuidar desde nuestro propio bienestar. Amén. Este es nuestro lema, porque finalmente si no estamos bien, no podemos dar aquello que no tenemos, ¿verdad? Entonces, cuidarnos a nosotras mismas, aprender y trabajar sobre nuestro bienestar es lo que nos hace que podamos ejercer un cuidado mejor. Mónica, yo Amén. agradecerte a ti tu participación en el día de hoy. Creo que los lazos y las redes que se pueden armar para una persona que cumple con este rol se están abriendo, porque a nivel tal como dice Mónica, en Chile estamos partiendo a pasos agigantados con este tema, y creo que el apoyo va en nosotros buscarlo. Escuchaba aquí no sé cuál es el nombre, pero aparece como Jesús Renueva. Te escuchaba hablar, y cuán importante es solamente escuchar, y declarar lo que uno siente. Entonces, esa instancia yo creo que la da justamente este tipo de charla, en la cual no nos conocemos muchas, en la cual solamente nos vemos por la pantalla y nos da la posibilidad de poder sacar de nuestro corazón lo que estamos sintiendo. Y el hecho que nos escuchen y que nos den alguna palabra, a nosotros nos sirve mucho. Creo que tal como dijo Mónica, para las personas que somos creyentes, eh, hay una cosa tan grande que nos ayuda mucho a sobrellevar el trabajo, a lo mejor el rol que estamos cumpliendo. Pero nosotros extendemos esa invitación también, y con estas charlas queremos también ser partícipe de eso, y de exponerle a ustedes que podemos, en compañía de todos, poder llevar el trabajo mucho más aliviado. El WhatsApp que hay de cuidadores es justamente para eso, para si alguien tiene alguna palabra o tiene algún dolor o algún pesar que lo quiere expresar en una simple palabra en un WhatsApp, no tengan miedo en hacerlo, porque ya hemos escuchado y hemos apoyado a algunas personas que forman parte de ese WhatsApp que están pasando por algún momento crítico. Y creo que todas y todos estamos expuestos de repente en un momento y nos tenemos que también dar el tiempo de repente de explotar y de sacarnos de adentro lo que estamos sintiendo, porque tal como dice Mónica, es parte de nuestra esencia. Nosotros somos una persona y esa persona tiene muchas cosas que hacer, muchas cosas por la cual identificarse, y el ser cuidadora es una de las muchas cosas que nosotros podemos realizar. Tal como dice ella, nosotros somos mujeres o varones, el varón que estaba, esposo o esposa, madre, hermana. Entonces hay muchas cosas en las cuales podemos identificarnos y no solamente quedarnos en el rol de cuidador. Esa es la idea, era la idea de esta charla. Por eso pedí a Mónica que nos pudiera apoyar con esta charla, porque en realidad la encontré como hay muchas personas que de repente nos sumamos al rol de cuidador y nos olvidamos del resto de las cosas que están a nuestro alrededor. Así que yo le agradezco a cada una de ustedes. Si alguna de ustedes quiere expresar algo ahora antes que se nos acaben los minutos, porque a las 9:10 se nos acaba, y si alguna de ustedes quiere pedir inscribirse en el WhatsApp de cuidadoras, me avisa. Yo voy a empezar a sumar también la invitación a la actividad que Mónica hace todos los días miércoles
de 2 a 3, que son charlas cortitas, pero son muy enriquecedoras. De 2 a 3. ¿Alguien quiere decir alguna cosita? Si no, para dar término a la actividad. Yo ¿Precia? quiero dar las gracias a Mónica porque muy interesante su charla, que cada día nosotros vamos aprendiendo de nuestras propias vivencias y también de personas que nos rodean. Nosotros como semejantes hemos podido ver a muchos cuidadores y de diferentes situaciones y estados emocionales. Y para nosotros es súper importante esto para ir aprendiendo también cómo ayudar a contener a esas personas. Amén. Gracias, Alicia. ¿Precia? Amén. Sí, yo doy gracias por esta oportunidad de estar escuchando esta charla que ha sido muy ilustrativa. Yo no soy cuidadora, puse ahí en el chat, pero conozco a varias hermanas y amigas que son cuidadoras y también me preocupa, o sea, nos preocupamos cómo apoyarlas a ellas, porque vemos su trabajo, incluso hemos visitado en su trabajo y hemos ido a hacer devocionales, acompañarlas, orar por ellas. Y realmente es una tarea muy sacrificada que nosotros oramos siempre por ellas, porque ellas dejan de lado muchas veces su vida. Yo conozco una amiga que envejeció cuidando a sus papás. Últimamente fallecieron los dos papás, los dos estaban postrados y ella los cuidó. Y los dos, la mamá falleció una fecha y 12 días después falleció el papá. Entonces escuchaba con mucha atención el nido vacío, cómo apoyamos a esta persona que durante tantos años eso fue parte de su vida y ahora está en otra proyección. Entonces igual me interesa esa parte para poder apoyarla también a ella. Muchas gracias por esta oportunidad. Dios la bendiga. Amén. Precia, si después me puedes mandar tu contacto telefónico, te lo agradecería. ¿Ya? Amén. Gracias. Sí. No sé si alguien más, si no le damos las gracias a Mónica y les doy las gracias a cada una de las asistentes. Hay de Concepción, hay del sur, bien al sur, porque Fresia, ¿de dónde eres tú? De Ancud, Chiloé. De Ancud, de Chiloé. Así que damos las gracias a las personas que están aquí unidas en el día de hoy. ¿Ya? Amén. Amén. Mónica, Amén. no sé si quieres despedirte tú. Bueno, un abrazo para todos, mi reconocimiento a esta extraordinaria labor que realizan, de verdad es maravilloso. Estoy segura que detrás de cada una de ustedes hay un ser humano lleno de amor y de infinitas cualidades para realizar lo que hacen. Así que un reconocimiento para ustedes y un gran abrazo y que tengan una feliz noche. Amén. Muchas gracias a Muchas todas. Que gracias. estén muy bien. Gracias. Bendiciones. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.